Licenciado, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, Vianey, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Licenciado, pues ante esta disyuntiva, estas declaraciones del jefe de gobierno, del Comisionado Nacional de Seguridad, los ciudadanos, licenciado, hemos perdido la comunicación la restablecemos en un momento. Les comentaba, ante estas declaraciones por parte del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de que se avecina una salida casi masiva de reos después de las modificaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este nuevo sistema de justicia penal, pues los ciudadanos nos quedamos ante la expectativa de si realmente se debe modificar o no este sistema y si con la modificación pues disminuirán la incidencia delictiva que hemos visto que se ha registrado en los últimos meses en todo el país. Ahora sí, saludo de nueva cuenta al licenciado Orlando Camacho. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Vianey, se nos cortó, pero aquí estoy a tus órdenes con mucho gusto. No se preocupe, licenciado. Licenciado, en realidad sí se debe cambiar el sistema de justicia penal acusatorio, ¿es viable? Y si se modifica, ¿van a bajar los índices de delincuencia? Mira, yo creo que hay que entender que el cambio que hicimos y en el que colaboramos muchas personas, organizaciones, incluso autoridades, obedece a algo que no podemos perder de vista, que teníamos un sistema de justicia obsoleto, oscuro, amañado y prácticamente que ya no nos dejaba movernos, o sea, lo tenemos ya rebasado. Entonces, cuando se toma la decisión de empujar con toda la fuerza un nuevo sistema de justicia penal para el país, ajá, bueno, pues es que tenía que ver con eso. Entonces, hoy me extraña que de repente haya voces que dicen, tenemos que cambiar el sistema. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que regresemos al anterior o que nos quedemos en el que estamos? Posiblemente, recuerda que esta es la reforma constitucional más importante en los últimos 100 años en el país. Por lo tanto, no hay manera de que esto en 8 años o en 10 años ya esté funcionando perfectamente. Por supuesto que requiere un proceso de maduración. Ahora, hay que corregir algunas cosas, nos los va a ir dando la experiencia y la práctica de los operadores, y tendremos que ir acomodando y ajustando ciertas cuestiones, como algunas de las que ya se están mencionando, algunas posiblemente sí, pero echarle la culpa a un nuevo sistema de justicia, que es de la alza de los índices delictivos en el país, me parece que dista mucho de la realidad y de la verdad. Eso no es. Claro. Licenciado, buenas tardes. Le saluda Elia Almanza. Sobre esto, a su consideración, pues, ¿por qué cree que se desate toda esta narrativa que trata hasta cierto punto, y eso ya en opinión, de criminalizar este nuevo sistema, pues luego de tantos años de haberse aprobado y de discusión y de elaboración de esta ley que tiene 1 año de implementación? ¿A qué cree usted que se debe todas estas declaraciones contra, así decirlo, el nuevo sistema de justicia penal? Sí, no, y acabas de decir la palabra clara, o sea, parece ser que sí lo están hasta criminalizando, como si el sistema fuera el causante del alza de delitos y de los delitos que tenemos. Mira, a mí me parece, y lo hemos platicado desde México SOS con claridad, que no todo mundo hizo la tarea a tiempo. Desde el 2008, que se marcó un mandato constitucional de 8 años, se gastaron más de 21,000 millones de pesos, sin contar todo el dinero y el patrocinio incluso extranjero que se consiguió y que se dio para que esto funcionara. Y no todo el mundo hizo la tarea. Tú recordarás que hay estados que todavía el año pasado, al entrar ya en vigor, pues prácticamente estaban en ciernes. O sea, ni siquiera habían hecho gran cosa, y no digamos 2 años antes, donde había estados completos que no habían hecho absolutamente nada, era el colmo, o sea, no era posible. Bueno, entonces, a mí me parece que cuando hay fechas ya límites como las que se pusieron, y empieza la presión de que hay que empezar a cambiar, porque esto es un cambio radical de los que queremos en el país, y cuando no has hecho la tarea, pues te agarra los dedos entre la puerta y entonces tienes estos problemas de resolver cuestiones que no pudiste resolver desde antes porque no hiciste la tarea. Es el caso de muchos de los operadores en varios estados del país, pues que prácticamente o no se capacitaron bien, o no los capacitaron bien,
o al día de hoy, y te lo digo porque nosotros estamos por todo el país, no han entendido que esto es un sistema y que la cadena de justicia hoy tiene que estar más unida que nunca. Esto es un sistema en donde lo que haga uno le repercute al otro. Y a veces te encuentras todavía una Secretaría de Seguridad Pública, una policía por un lado, una Procuraduría de Fiscalía por el otro, un Poder Judicial por el otro. Y eso es una de las cosas que no han quedado claras. Pero sobre todo, y me parece que lo más importante, pues es que hubo gente que no hizo la tarea a tiempo. Y hoy le está costando trabajo hacerla y dar los resultados que tiene que hacer. Licenciado, durante el fin de semana hubo una declaración por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México que causó muchísima alerta entre la ciudadanía sobre la posibilidad de que 4,000 reos solo en la Ciudad de México salieran a las calles después de la implementación de este nuevo sistema y de la decisión de la Corte. ¿Esto es real o más bien en qué terreno estaría la posibilidad de que estos reos no salgan si son considerados de alta peligrosidad? Hay varias cosas que aclarar. Primero, el nuevo sistema te cambia ya a presunción de inocencia, es decir, tú ya eres inocente hasta que alguien te compruebe lo contrario, ¿no? Y por eso es que lo que decía licenciado Rommel Moreno tiene toda la razón. El tema hoy ya no es la confesión, hoy es la investigación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Y en ese sentido, cuando te presumen inocente, ha habido mucha gente en la cárcel que ha entrado a la cárcel. Digo, te doy un dato, cerca del 50% de las personas que están en prisión están por delitos menores a 5,000 pesos. Y muchos de ellos no tienen aún sentencia o se tardan 4 años promedio en dictarles sentencia. Entonces, hay mucha gente injustamente en la cárcel. Entonces, a lo que se refiere el nuevo sistema de justicia penal. No sé si van a salir 4,000 o 20,000 o 2,000. Ese número es un número que habrá que ir estudiando con mucho cuidado. Me parece que hay un número ahí, a veces que se menciona con mucha facilidad. Pero lo que sí está claro es que no pueden salir, de repente no van a abrir la puerta de la cárcel y van a salir 4,000 o 15,000 personas de un jalón. Y ahí, entre ellos, muchos delincuentes de alta peligrosidad. Eso no va a ser, no es así. Porque cada persona, y lo tiene marcado el Código Nacional, cada persona es un caso y cada persona deberá responder a los requisitos y exigencias para poder estar saliendo, si es que fuera su caso. En todo caso, no es nada más, hay 4,000 personas que van a salir y hay que abrirles la cárcel. No es así. Y lo segundo que me parece que es muy importante es que dentro de la chamba que no se hizo en algunos estados, entre varias cosas, una de ellas fue las unidades de medidas cautelares. Esto es un punto que se mencionó desde siempre y que había que prepararse para ello, precisamente para que, como en otros países del mundo, la gente que siga su proceso fuera de prisión tenga una forma de seguimiento puntual por parte de la autoridad. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos estados en este país tienen ya sus unidades de medidas cautelares perfectamente funcionando? Y te voy a decir que prácticamente muy pocas. Entonces, yo no sé si la Ciudad de México la tenga, pero a mí me parece que no la tiene. Y por supuesto que cuando no tienes esa parte, pues te da temor de que salgan las personas que tengan que salir, o simplemente que no entren, porque esa es la otra, ¿verdad? Claro. Están diciendo que no los pueden meter, pues sí, no nos van a poder meter como antes. Y créeme que nosotros somos una de las organizaciones mucho más objetivas y claras, o sea, entendemos también a veces, y nos da esa suspicacia que siempre hemos tenido, de si todo el mundo tiene que salir. Está lo de las armas, por ejemplo, ¿no? Nosotros desde México hemos pensado que sí tendría que haber allí algún punto importante, lo que dice el Comisionado Nacional de Seguridad, que por cierto, él no está en contra del nuevo sistema de justicia penal, eso yo lo tengo muy platicado con él. Él no está en contra del nuevo sistema de justicia penal, al contrario, lo ha apoyado siempre, desde el Código Nacional siempre. Él solamente pone sobre la mesa un punto, que es el tema de las fuerzas, de las armas de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que él pone sobre la mesa. Y me parece que en ese punto nosotros no tendríamos inconveniente. Claro. Pero sí nos parece que hay que hacer una llamada de atención, a una reflexión seria, pues para ver cómo está funcionando la policía en el nuevo sistema de justicia penal, cómo está funcionando las procuradurías y los ministerios públicos, cómo están funcionando los fiscales,
cómo está funcionando el Poder Judicial también, y no solo eso, sino me parece que ahora tendríamos que coordinarnos todos y entender que esto es un sistema. Claro, en la cancha de quién está precisamente evitar que estos reos, si son considerados de alta peligrosidad, salgan de las cárceles. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues seguramente estaremos al habla porque el próximo lunes la CONAGO presentará su propuesta de modificación pues ante el Congreso. Así que muchísimas gracias por su análisis y esperamos verlo pronto por aquí en el estudio. Bueno, encantado a tus órdenes. Cuando nos invites ahí estaremos con mucho gusto. Una mesa un tema que es de todos. Gracias.